La municipalidad está buscando una alternativa al predio de enterramiento de Piedras Blancas, ya casi colapsado, con 3 millones de toneladas de basura. En el anterior, en Bower, hay 12 millones de toneladas. Según un estudio encargado por la municipalidad Alicea, la previsión para los próximos 5 años es que se entierre el 95% del total de la basura que se produce en la ciudad. Y para los próximos 10 años, la previsión es que se entierre algo así como el 90% del total de la basura. Siguiendo esa proyección, en 30 años se acumularían 24 millones de toneladas de basura en el nuevo predio, y la verdad es que no se avisoran grandes cambios en materia de reciclaje. En Córdoba solamente tenemos reciclado cosmético, o sea, tenemos de alguna forma el reciclado que de forma espontánea pueden hacer las personas, pero nunca ha habido ni aparentemente va a haber de forma seria un programa de ¿algo reciclaje. oficial? No, realmente es mínimo, a punto tal que en el nuevo predio que buscan construir, que van a ser más o menos 24 millones de toneladas de basura para 30 años, realmente todo lo que es porción reciclaje es mínima, o sea, estamos hablando de valores a lo más del 10%, entonces acá se sigue con la política simplemente de enterrar la mayor parte de la basura. Vos me hablas insistentemente de un proyecto que se llama Basura Cero. Eso es muy difícil de llevar adelante. ¿Lo podemos explicar cómo hacerlo en simples pasos? ¿Me podés mostrar? Sí, básicamente Basura Cero, que fue desarrollado en Filipinas, después se extendió a un poco a todo el mundo, pero básicamente lo que implica es un trabajo conjunto entre los municipios y los ciudadanos, tratando de reducir al máximo la cantidad de basura producida, y una vez que se tiene la basura, tratar de que en la propia fuente, o sea, en el propio hogar, los lugares que generan, hagan un tipo de separación, hagan un tipo de procesamiento, de forma tal que termine siendo enterrado la mínima cantidad de residuos, ¿no? Como ahora que se entierra la mayor parte. ¿Has estudiado algún caso en donde existe un marco regulatorio, una política de Estado que grave esta situación de los residuos? Bueno, si bien las comparaciones en esto como problema complejo son tanto odiosas de comparar punto a punto países, pero por ejemplo tomar el ejemplo de Austria, que ha sacado ya hace tiempo sacó una legislación de gravar a los productores de envases, igual que Holanda, por ejemplo, que se garantiza que tomar un depósito cada vez que un productor produce packaging, produce envases, tomarle un depósito a ese productor tal que ellos pierdan plata si no se recicla. Otra normativa que ha sacado interesante, aparte de gravar al productor por la cantidad de residuos que arroja al mercado, y después con nuestras empresas municipales nos tenemos que hacer cargo, es gravar al enterramiento, gravar de forma nacional cualquier enterramiento, la tonelada por tonelada de residuo enterrado. Entonces eso favorece las inversiones y el tratamiento previo de los residuos, entre ellos el reciclaje, cuando digamos, hay una pirámide de prioridades. Primero el reuso, después el reciclaje, después el tratamiento y por último llegamos a lo que no pudimos hacerle todo eso, a disponerlo. ¿Se puede o es viable seguir con los actuales rellenos sanitarios, con los actuales enterramientos de la forma que se están haciendo? O vamos realmente a una situación complicada después de predios que, bueno, cuesta remediar, como pasó con Bower, lo que veamos actualmente tiene Piedra Blanca, que se proyecta depositar una cantidad también mayor. ¿Se puede seguir en este esquema o hay que plantear otro esquema para los próximos años? No, a ver, hay dos cosas diferentes. Nosotros, desde el punto de vista ambiental, el tratamiento que le estamos haciendo a los residuos, es decir, la disposición final, está acorde, digamos. Tenemos la impermeabilización, el manejo de los líquidos, se tapan con capas de tierra y de suelo por cada tirada de residuos de acuerdo a los horarios, lo cual permite que no haya vectores, se hacen las fumigaciones, se manejan indudablemente la extracción de líquido de electricidad, es decir, las normas ambientales las estamos cumpliendo para tener un relleno sanitario acorde a esas condiciones. Lo que sí es claro, que de acuerdo a las nuevas tendencias,
sí tenemos que avanzar a un mayor aprovechamiento de los residuos y una disminución del enterramiento. Juan Hellman escribió un artículo en febrero de 2008 titulado La Gran Sopa del Pacífico. En la nota, Hellman contaba la historia de Charles Moore, heredero de una gran fortuna petrolera, que viajando en su yate descubrió una tremenda mancha de basura en el océano, integrada fundamentalmente por botellas de plástico. Fue tanta la repulsión que sintió que al volver a tierra vendió todas sus empresas y se convirtió en un activista de la preservación del océano. Tiempo después, calculó que aquella mancha de basura en el Océano Pacífico tenía alrededor de 100 millones de toneladas de desechos plásticos. La gran solución, según Hellman, sería reciclar en tierra lo que no debería ir al mar, pero se recicla entre un 3 y un 5% del plástico que se utiliza. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en Córdoba con las botellas de plástico que usamos? Martín, ¿dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos yendo a buscar con los chicos un canasto dentro de un barrio que lo vamos a descargar, que ya nos avisaron que está lleno. Un poco eso se da con respecto al pedido de los más chicos, es decir, en el tema de reciclaje. Nosotros los mayores un poco no lo hemos tocado de oído, principalmente ahora, en esta época, en estos tiempos, mejor dicho. En cambio los chicos ya, los más chiquitos, los de jardín, los de primario y demás, se habla más, ¿no? Sí, se habla mucho más. Por suerte es eso. Nosotros decimos con la experiencia que tenemos que la gente no recicla porque no quiere, sino porque no sabe o porque no tiene los medios. Como verás, acá te dejan de todo. Sí, eso es lo que está viendo, vidrio. Sí, vidrio. Y pasa que es como te digo, la gente no sabe dónde llevar todo el material que tiene en su casa, que genera en su casa, entonces dice, bueno, ve un canasto que dice botella, envase, y dice, bueno, acá dejo los vidrios, nos dejan cartón, nos dejan hierro, nos dejan de todo tipo para que, viste, porque dice, bueno, alguien, por lo menos ellos saben que están reciclando, bueno, van a poder disponer de este material más que nosotros. Una vez que tenemos se separan por color, se viene acá en la prensa. Esta es una prensa chica que tenemos, por ahí la utilizamos para otros lugares. Se dispone el material adentro y se prende la prensa y se prensa. Y sale el fardo. ¿Cada cuánto están llevando a Buenos Aires? Y todas las semanas. ¿Todas las semanas? Sí, todas las semanas. La idea es tratar de mandar todos los días, claro. pero bueno. ¿Y en cuanto a peso, cuánto es lo que...? Y nosotros estamos haciendo mensualmente 30 toneladas. ¿Cuáles son los beneficios del reciclado concretamente? Bueno, básicamente hay beneficios económicos y beneficios ambientales. Económicos debería ser que nosotros cuando estamos pagando un producto cuyo envase tiramos, a veces, por ejemplo, en el caso de los embotelladores de gaseosas, de los más importantes, gastan hasta 5 veces más en la propia botella que en el contenido. 5 veces más. Su negocio prácticamente es el del plástico, el de embotellar algo y no producir el producto. Estamos pagando 5 veces más. 5 veces más. 5 veces puede llegar a costarle el envase que el contenido. ¿Vos conocés de cerca cómo funciona? Yo he trabajado y analizado la cadena de valor, los costos de estos embotelladores y bueno, he visto cómo es solamente un quinto el valor del contenido frente al envase y más llega a ser varias veces más cuando el envase es pequeño, de estos chiquititos de medio litro, ¿no? Entonces, ese negocio que no se nos comunica qué estamos pagando y por qué estamos pagando, bueno, si al menos nosotros cuidáramos y recicláramos el plástico, podríamos abaratarnos los costos de toda la cadena. ¿Qué hay dentro de una bolsa de basura cordobesa? ¿Cuáles de esas cosas podemos reutilizar?
La contenerización es una forma de comenzar a separar todas esas cosas que podemos finalmente recuperar. Según la Secretaría de Ambiente Municipal, la basura de la ciudad de Córdoba está compuesta en un 35% por residuos de comida, un 18% por restos orgánicos, un 14% son elementos no reciclables y un 14% también son plásticos, el 13% son cartón y papel, un 3% es vidrio, un 2% es metal y hay un 1% sin identificar. Por lo tanto, los residuos secos que podrían reciclarse representan un 32% de lo que va a la basura. Y buena parte de eso podría comenzar a separarse mediante la contenerización. Acá veo algo grande que tiene, digamos, todo lo que son los desechos orgánicos. Toda la parte orgánica, o sea, de pronto las hojas de los árboles en un jardín o de pronto todo lo que es los residuos, por ejemplo, acá tenemos naranjas, es decir, toda la parte orgánica que hay acá. Es decir, esto que está puesto acá es basura que no va a Piedra Blanca. O sea, son residuos que terminan haciendo un proceso que se llama compostificado, que es una degradación aerobia, en presencia de oxígeno. De hecho, si nosotros pudiéramos introducir la mano un poco más profundamente, la temperatura es alta. O sea, porque están los procesos de biodigestión. Y esto es interesante porque a su vez eso mismo mantiene un estado sanitario muy interesante del compostaje. Es decir, si cada persona hiciera esto, o la escala suficiente, por ejemplo, para un departamento o para una vivienda que, por ejemplo, no tenga suelo, bueno, si cada uno hiciera esto, ya es el residuo que no saldría fuera. Ya se reduce esa gran cantidad que sacamos de basura diariamente. Y se reduciría bastante. Entonces, insisto, mucho menos que habría que recoger y mucho menos que tendría que ser enterrado, ¿no? Basura cero toma como unidad fundamental el hogar. ¿Por qué? Porque las personas pueden allí separar, por ejemplo, todo lo que son recipientes de plástico, todo lo que es la parte de vidrio, puede hacer también la separación de lo que es papel y la parte orgánica, producirla in situ. O sea, eso es lo importante, de que una parte puede ser procesada en el propio hogar y el resto entra a circuitos especiales, como puede ser plástico, como puede ser papel, como puede ser botellas. Podríamos, de este camión lleno con 2 toneladas que podría llegar a producir un habitante en los países que más genera, podríamos reducir la mitad. A la mitad. A la mitad en volumen, casi más de la mitad, reciclando, llevando con una cierta infraestructura, llevando a contenedores los plásticos, el cartón y demás. Y después nos quedaría la otra mitad, que es la materia orgánica, fundamentalmente materia orgánica, que en ciudades como Córdoba, que por suerte gran parte de la población tiene un pequeño patio o una pequeña área verde en su casa, podría compostarlos y tener materia orgánica para nutrir sus plantas y demás. Y hasta es más, mira, te cuento el caso de mi casa, yo lo hago y la bolsa de la basura puede estar una semana en casa, porque no tenemos material que se esté pudriendo, porque eso lo tiro al fondo del patio sin grande complejidad, y lo reciclado lo llevamos a una cooperativa de ahora porque no pasa el camión por casa. Y de así sacamos ¿En tu zona no hay reciclado? No. La mía tampoco. ¿Ustedes sacan una sola bolsa por semana? Una sola bolsa por semana, que son prácticamente los films y todo eso que no le puedo llevar a la cooperativa porque no tiene forma de reciclarla, que de haberlo un sistema industrial y central de reciclaje, de alguna forma también se podrían tratar. Si yo junto todo, termino sacando a veces una bolsa de este tamaño. Acá va orgánico, inorgánico y termina todo en el mismo predio de enterramiento. O sea que iría todo esto enterito, iría a Piedra Blanca, o sea... sin separar nada. Sin separar nada, pero fíjate muy interesante esto, o sea, va todo junto, lo produce en la ciudad de Córdoba y lo termina llevando mucho más lejos y concentrándolo en un solo lugar, ¿no? ¿Esa es la bolsa que sacás vos? Y esto, por ejemplo, es lo que se saca, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero esto contiene cosas de que no se han podido entrar ni a la compostera, no se han podido circular como el papel, ni se ha podido circular como las bolsas de plástico. Diferente, ¿no? Entonces esa es un poco la diferencia. Imagínate de que esto lo hiciera 1 millón de personas, por ejemplo,
entonces la situación sería totalmente distinta. Pero lo que yo hago como autocrítica, este es un sistema muy artesanal, y si en cambio hubiéramos tenido durante muchos años un proceso de interacción entre municipios, entre ciudadanos, obviamente el problema de la basura tendría un tamaño mucho más pequeño que el que tiene hoy. Ahora tiene este tamaño, mira lo que podría ser el tamaño del problema de la basura.